Pregunta rápida. Cuando alguien dice tumbas errantes, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la mente? Las tumbas errantes son un fenómeno extraordinario que ocurrió en la ciudad de Glennisville en 1928. La gente fue a visitar la tumba de uno de sus seres queridos y se dieron cuenta de que la tumba había desaparecido de forma extraña. Lo único que encontraron fue un vacío en lugar de una lápida. 70 años más tarde, en Kansas, surgió de la noche a la mañana un túmulo con una lápida agrietada. Nunca se pudo identificar la tumba porque el marcador estaba en mal estado. Sin embargo, estaba bien llena con los restos de un cadáver. Nadie ha podido explicar nunca de dónde proceden estas tumbas ni dónde desaparecen, ya que parece que les crecen piernas y vagan de un lado a otro. Por cierto, si quieres escuchar historias misteriosas e increíbles pero ciertas, quédate hasta el final. Te prometo que la que acabas de escuchar es solo una muestra de lo que está por venir. Las mujeres son de Venus y Valiant Thor también. Para aquellos que nunca han oído hablar de él, Valiant Thor es conocido por los ufólogos como un extraterrestre que vive en el planeta Venus. ¿Qué? ¿Estás escandalizado? Thor es el comandante de la nave Victor 1 y según la leyenda vive actualmente cerca del lago Mead en Nevada. Estas afirmaciones están confirmadas por un ingeniero estadounidense llamado Phil Schneider, que dice que el valiente Thor aterrizó en Virginia en una pequeña nave espacial en marzo de 1957. Tiene la apariencia de un hombre corriente, pero los militares sabían que se trataba de un extraterrestre. Sin embargo, tenía algunas diferencias, como el hecho de que se presume que es inmortal. Tiene 6 dedos, un corazón agrandado, un pulmón gigante y óxido de cobre en la sangre. Eso no es todo. Tiene un coeficiente intelectual de 1200, habla cientos de idiomas con fluidez, incluido el suyo, y ha alcanzado los 500 años de edad hasta ahora, a pesar de su apariencia de hombre de 25 años. El propósito de su venida a la Tierra era ayudar a los humanos a llevar una vida basada en la espiritualidad y por ello desarrolló un plan para mejorar la sanidad, la economía, la ciencia y la tecnología, el sistema judicial, la educación y la gestión. El gobierno declinó amablemente su ayuda. Schneider habría conocido personalmente la famosa Área 51. Afirmó que Thor sabía demasiado sobre los secretos del gobierno. Peor aún, las personas que conocían su origen alienígena murieron todas en extrañas circunstancias, incluido el ingeniero Schneider. Si te estás preguntando dónde podría estar ahora mismo, algunos ufólogos creen que vive en un refugio secreto cerca del lago Mead, donde él y sus seguidores están trabajando en un plan para salvar a la humanidad. ¿Qué opinas de este extraño caso? Soy del futuro. Alfred Bielek es un ex militar. No, un hombre del futuro. Este militar que participó en el experimento de Filadelfia al Bielek afirma haber viajado al 2137 donde permaneció 6 semanas y al 2749 durante 2 años. El hombre afirma que durante su viaje en el tiempo vivió todo tipo de experiencias y sobre todo se enteró de lo que le iba a pasar a la humanidad en un futuro próximo. No volvió con las manos vacías ya que trajo información muy importante para la humanidad. Según Bielek, los primeros cambios en el orden mundial ya han comenzado y se prolongarán hasta 2025. También habló del calentamiento global y del contacto con civilizaciones extraterrestres, de la subida del nivel del océano mundial y de los pueblos que se han mezclado entre sí. Predice el colapso de la infraestructura estadounidense y habla de un nuevo régimen parecido a un gobierno militar provisional que pronto se establecerá en el mundo. Estos acontecimientos irán precedidos de contactos con extraterrestres, así como de una guerra entre Estados Unidos y Europa, y entre Rusia y China. Bien, por lo demás, en un tono más positivo, la humanidad experimentará varios cambios radicales en todas las esferas de la vida, desde la medicina hasta la geopolítica. Y si no, este Bielek tiene alguna información sobre quién ganará el mundial. Una caja de otro mundo. Un usuario del sitio Reddit compartió recientemente un sorprendente descubrimiento. Una extraña caja aparentemente de otro mundo fue encontrada junto a un cubo de basura. Dan abrió la caja y descubrió una alucinante colección de carteles, ilustraciones, textos, mapas, dibujos técnicos y efectos personales. Entonces empezó a especular sobre el origen y la procedencia de la caja. La caja de 29 por 38 centímetros contenía dibujos numerados de gran tamaño con instrucciones y explicaciones. También había pequeñas tarjetas dibujadas a mano en un material similar al plástico transparente. Dan cree que el artista
protagonista vio algo en 1977 en Tampa que lo cambió. Todos los dibujos tenían connotaciones religiosas y místicas mezcladas con indicios de lo paranormal. El maletín se volvió aún más intrigante cuando Dan encontró un dibujo muy técnico parecido a lo que uno podría ver como una solicitud de patente, bastante grande y muy detallado. Una patente diferente a todo lo visto en cualquier otro lugar. Dan está plenamente convencido de que el maletín procedía de otro mundo y que quienes lo tiraron no profundizaron lo suficiente para intentar averiguarlo. Las teorías de Andrew Basiago. Entre viajes en el tiempo, visitas a Marte y candidaturas a la presidencia de Estados Unidos, con Andrew Basiago nunca te aburrirás ni te parecerá aburrida la vida cotidiana. Espera a ver lo que dice. Este abogado y también ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos en 2020 afirmó haber realizado un pequeño recorrido en Marte como parte de un programa espacial secreto, por supuesto, en el que según él también participó el expresidente Barack Obama. En efecto, el hombre afirma que cuando era niño, en los años 60, habría participado en un supuesto programa de la CIA llamado Proyecto Pegaso, en el que viajó en el tiempo y en el espacio. Dice que participó en otro proyecto de la CIA llamado Mars Jump Room Program, que formaba parte de un supuesto programa espacial secreto para enviar gente a Marte y que ha estado en el planeta rojo unas buenas 40 veces. Bueno, si pensamos en todos los años y en el enorme esfuerzo que la NASA dedicó a ello, los teóricos de la conspiración aficionados a este tipo de afirmaciones creen que miles de millones de dólares se sacan misteriosamente cada año del presupuesto del Pentágono estadounidense para financiar proyectos espaciales secretos como este. Para respaldar sus afirmaciones, Basiago incluso quiso proporcionar a la National Geographic Society un documento que escribió personalmente en 2008 en el que destacaba las pruebas de la existencia de una fosa común en el planeta rojo, pero que la NGS rechazó alegando que Basiago no es más que una víctima de la pareidolia. ¿Y si Darwin tuviera razón? Si no eres de los que apoyan las teorías darwinistas, puede que cambies de opinión después de escuchar lo siguiente. En la década de 1830, Charles Darwin realizó una serie de descubrimientos en Sudamérica durante su viaje a bordo del Beagle. El científico envió sus descubrimientos de vuelta a Inglaterra en baúles para que fueran asegurados y catalogados. Entre ellos, varios se encuentran ahora en museos, pero muchos han sido guardados. De hecho, fue en 2011 en un viejo armario del British Geological Survey HQ cuando descubrimos por la mayor de las casualidades unas placas translúcidas que contenían plantas fósiles entre las recogidas por Darwin. El propio paleontólogo Howard Falcon Lang abrió los cajones de un mueble marcado como plantas fósiles no registradas. En estos cajones, 314 portaobjetos de cristal pulido con plantas fósiles que todavía esperan ser estudiadas. ¿Por qué se han olvidado estos fósiles? Porque cuando Darwin envió su colección de fósiles de árboles de 40 millones de años a su colega botánico Joseph Hooker para que los registrara y etiquetara, pero el trabajo no se hizo porque Hooker, que trabajaba en el Servicio Geológico Británico, se vio obligado a partir en una misión urgente al Himalaya. La grabación no se hizo y las plantas quedaron olvidadas en los cajones. Y bueno, no hay que hacer muy a menudo el polvo allí. La hippie desaparecida. El 12 de agosto de 1969, Rosalind Ballingall, una estudiante universitaria de 20 años, desapareció de forma extraña en los densos bosques de Kinsia, Sudáfrica. Desde entonces, los rumores no han cesado. Se ha hablado de abuso de sustancias, de participación en sectas de huida, pero hasta la fecha nada ha confirmado nada. Rosalind, que era una estudiante normal, muy apreciada por su entorno, una mujer hermosa y sorprendente, querida por todos. Pertenecía sobre todo a un grupo de hippies conocido como la mariposa cósmica que realizaba algunas prácticas no tan religiosamente correctas, si me entienden, pero también algunas actividades espirituales de todos modos. Antes de su muerte, Rosalind se había vuelto muy malhumorada, algo que habían notado todos sus profesores. Sus amigos veían que cada vez tenía menos confianza en sí misma y en sus dotes interpretativos. Un día, unos amigos la invitaron a un retiro en una casa de campo de Pheasanthook para que supere su estado depresivo. Ella aceptó, pues no era la primera vez que lo hacía. La mañana de su desaparición, Rosalind salió de la casa de campo en bañador, vaqueros y sandalias, con una Biblia en la mano. Fingió ir a dar un paseo, pero nunca se la volvió a ver. Las innumerables y tediosas búsquedas de Rosalind nunca tuvieron éxito. Por desgracia, nunca sabremos qué fue de ella. La mujer que fue criada por monos.
Se llama Marina Chapman, nació en 1950 en Bradford, Inglaterra, y esta mujer afirma haber compartido su vida durante un periodo de 5 años, tal vez incluso 10, con monos cebus, después de haber sido secuestrada y abandonada en una selva colombiana en la década de 1950. Para contar su historia escribió un libro con la ayuda de su hija y de la novelista británica Liane Barrett Lee. Los beneficios de las ventas se destinarán a la lucha contra el tráfico de niños en Colombia. Marina Chapman cuenta que ha intentado encontrar a sus padres biológicos y ha viajado varias veces a Colombia, pero su búsqueda ha sido infructuosa hasta ahora. Aunque la historia es agradable, también ha sido muy controvertida por muchos científicos que no han dudado en realizar pruebas a la mujer para asegurarse de la veracidad de sus palabras. En concreto, estudiaron las líneas de Harris encontradas en sus huesos, el lugar del cuerpo donde la densidad ósea es mayor que en el resto del hueso debido a la tensión del mismo, visible mediante rayos X. Estas líneas tienen la particularidad de ser permanentes, por lo que pueden datarse. Los científicos han podido determinar que Chapman sufría una deficiencia nutricional, pero ¿es esto suficiente para confirmar sus afirmaciones? Nunca lo sabremos. El jacuzzi de la desesperación. Lo sé, te cuesta creer que la palabra jacuzzi puede estar relacionada con un peligro, pero en el Golfo de México, un lago recibe el nombre de jacuzzi de la desesperación por su alta toxicidad. Investigadores estadounidenses han descubierto este charco de agua tan salada 3 veces superior al nivel normal, que es mortal para todos o la mayoría de los organismos que se aventuran en él. Este tipo de hábitat natural poco común intriga mucho a los científicos. Eric Cordes, profesor de biología de la Universidad Temple de Filadelfia, estudió los bajos de este lago situado a casi 1000 metros de profundidad con un diámetro de 34 metros para poder desentrañar los misterios de este lago. Pudo descubrir que la salmuera procedente del subsuelo se infiltra en el golfo a través de una grieta en el lecho marino y tiene una densidad tan alta que no se mezcla con el resto del agua del golfo. El video que pudo grabar muestra perfectamente la fragilidad de las paredes de este lago fatal, así como los pocos cangrejos que llegaron a morir en esta agua mortal. El USS Capelin. Seguro que has oído hablar del USS Capelin. Este submarino, buque de la Marina de los Estados Unidos, estuvo en servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su primera patrulla de guerra, hundió un carguero japonés antes de dirigirse a Darwin, Australia. Había regresado con un mecanismo de escotilla de la torre de mando defectuoso, planos de proa muy ruidosos y un tubo de radar averiado. Una vez corregidos estos defectos, el Capelán inició su segunda patrulla de guerra el 17 de noviembre de 1943 en los mares de Molucas y Celebes, pero extrañamente desapareció sin dejar rastro. Algunos creen que esta desaparición estuvo relacionada con los campos de minas que el buque encontró en su camino por la costa norte de Sulawesi. Sin embargo, no hay pruebas de ello, ya que nunca se encontró rastro del barco, pero si hubiera sido destruido por las minas, habría pistas. El Capelin llevaba 76 marinos a bordo, desaparecidos sin dejar rastro. Con la pérdida de toda la tripulación, el Capelin sigue encabezando la lista de buques perdidos sin causa conocida. Las luces sísmicas o luces de terremotos son fenómenos ópticos raros que aparecen en la atmósfera en zonas donde suelen producirse terremotos o erupciones volcánicas. Adoptan la forma de relámpagos, llamas, bolas brillantes, halos de luz o incluso auroras. Aunque la ciencia ha conseguido explicar varios fenómenos, las luces sísmicas siguen siendo un gran misterio. Estas apariciones se observaron por primera vez durante el enjambre sísmico de Matsushiro en Japón, que tuvo lugar entre 1965 y 1967, y desde entonces mucha gente los relaciona con el fenómeno OVNI. Pero según otros teóricos, estos raros fenómenos luminosos de colores y formas variados podrían ser el resultado de la actividad eléctrica de las rocas. Esta teoría destaca las propiedades eléctricas de los minerales que contienen silicio y oxígeno, pero aún está por demostrar. Los geoglíficos de Nazca. Los geoglíficos de Nazca son uno de los misterios más desconcertantes de la Tierra. Son dibujos de gigantescas formas geométricas o animales, siluetas humanas, a veces incluso simples líneas que se extienden sobre más de 450 kilómetros cuadrados de arena en pleno desierto
desierto peruano. Estos dibujos creados por una civilización pre-incaica entre el 300 a.C. y el 800 después de Cristo siguen siendo un enigma hasta hoy porque nadie se explica cómo pudieron dibujarse con tanta perfección y sobre todo qué mensajes transmiten. Algunos relacionan estos dibujos con la astrología, otros con la ufología, o incluso algunos otros piensan que estos dibujos tienen relación con el agua. Además, algunos geoglifos discurren a lo largo del agua y el del colibrí tendría la particularidad de aparecer solo en periodo estival tras el paso de fuertes lluvias. Los investigadores siempre intentan hasta ahora detectar el significado de estos dibujos. El prisionero enmascarado. El hombre de la máscara de hierro fue un preso encarcelado en 1669 en la Bastilla y en otras prisiones durante 30 años hasta su muerte en 1703. El misterio que lo rodea se refiere a su identidad, ya que durante todo su encarcelamiento el rostro del hombre estuvo oculto por una máscara de hierro sobre el que nacieron varias teorías. Voltaire pensaba que era el hermano de Luis XIV, otros pensaban que era Nicolas Fouquet o de Artagnan o un amante de la reina, o incluso otros historiadores pensaban que se llamaba Eustache Dogger, que solo llevaba la máscara de vez en cuando y que no era de hierro sino de terciopelo. Estos mismos historiadores creen que era una ayuda de cámara. En un libro titulado The Search of the Man in the Iron Mask, A Historical Detective Story, Paul Sonino, profesor de historia de la Universidad de California en Santa Bárbara, sostiene que Dogger era ayuda de cámara del tesorero del cardenal Mazarino, que fue el primer ministro francés de Luis XIV, pero aún se desconocen las razones por las que permaneció enmascarado durante 30 años. Los rostros de Belmez. En 1979, la familia Pereira, que vivía en la localidad de Belmez, empezó a ver caras extrañas en su casa. Caras extrañas, las de hombres y mujeres que desaparecían y reaparecían misteriosamente en diferentes partes de la casa y a diferentes horas del día. Un día de agosto, María Gómez, el ama de casa, habría visto una cara en el suelo de la cocina y se lo habría contado a su marido, que rompió las baldosas del suelo, si no fuera porque la misma cara reapareció en otro lugar de la casa algún tiempo después. Las mismas caras siguieron apareciendo durante los 30 años siguientes, cada vez expresando emociones diferentes. Más tarde se descubrió que la casa se había construido sobre un cementerio, es decir, sobre cadáveres enterrados. Pues bien, los más realistas creen que estas caras son artificiales y que se trata de una ilusión óptica que se produce con el mosaico de azulejos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Alquimista o no alquimista? Desde 1926, el nombre de Fulcanelli siempre ha estado rodeado de muchos misterios. Este año, un misterioso volumen publicado en una lujosa edición de 300 ejemplares por una pequeña editorial de París agitó al submundo ocultista parisino. El título del libro era El misterio de las catedrales y el autor era Fulcanelli. El autor pretendía dar una mirada diferente del arte gótico francés, centrándose en la interpretación del simbolismo que creía que los alquimistas habían dejado en la piedra. Afirmaba que el acto secreto de la alquimia, la gran ciencia oculta, aparecía en los muros de la Catedral de París, Notre Dame de París, así como en otros lugares de culto como la Catedral de Amiens, el Hotel Alemán de Bourges o el Obelisco de Villeneuve-le-Comte. Pero la identidad de Fulcanelli ha sido muy cuestionada y a día de hoy nadie puede confirmar quién fue realmente. Los historiadores coinciden en la hipótesis de que en realidad era Eugène Cancelliet, pero tampoco en este caso nada es realmente seguro. El volcán que escupe barro. Para ti un volcán escupe lava, ¿verdad? Bueno, no los de Indonesia, y no me pidas que lo explique. Incluso los científicos están desconcertados por este fenómeno. Desde hace unos años, el volcán Lusi de Indonesia escupe barro cuando está en erupción, con bolas de barro que alcanzan alturas increíbles en el aire. Los científicos no se ponen de acuerdo sobre las circunstancias de esta explosión de lodo, que normalmente debería ser magma. Existen dos grupos de científicos. Uno cree que la erupción se debe a una erupción natural, y el otro cree que son las prácticas de perforación descuidadas las que están provocando que la falla cercana al lugar de la erupción se abra cada vez más. Pero según un reciente estudio publicado en el Journal of Geophysical Research, Solid Earth, los científicos afirman haber descubierto una fuente de magma alimentada por un volcán cercano que está calentando Lucy desde abajo. Quizá esto lo explique. La muñeca Annabelle. ¿Conoces la historia real que inspiró la película de terror estadounidense Annabelle? En 1970, un estudiante
universitaria estadounidense celebraba su cumpleaños y su madre le regaló una muñeca que había comprado en una tienda de antigüedades. Todas las mañanas la joven cuidaba de la muñeca antes de ponerla en la cama y marcharse, pero por la noche cuando regresaba se daba cuenta de que la muñeca cambiaba de posición e incluso de lugar a sabiendas de que nadie la tocaba. Algún tiempo después se produjeron más hechos escalofriantes. Empezaron a aparecer manchas de sangre en la muñeca. Pronto este suceso paranormal se relacionó con la muerte de una niña de 7 años ocurrida en la misma casa. Pero la cosa no quedó allí. Un día, cuando un amigo vino a reunirse con ellos, se oyó un ruido en la habitación vacía donde estaba la muñeca. Al comprobar de dónde procedía, vieron que la muñeca estaba tirada en el suelo en medio de la habitación. Inmediatamente el niño empezó a gritar y aparecieron manchas de sangre en su camisa. Más tarde se descubrió que Annabelle no era una muñeca corriente, sino una especie de ente maligno. Habitación 428. Si has tenido la suerte de asistir a una universidad en el extranjero, seguro que conoces esa famosa habitación misteriosa que tienen todas las universidades del mundo y a la que los estudiantes no pueden acceder por diversos motivos. Pues bien, la Universidad de Ohio no es una excepción. En el edificio se encuentra la habitación 428, una habitación inaccesible que ha sido sellada debido a varias actividades paranormales denunciadas que habrían tenido lugar en ella. Según los rumores, en la habitación ocurrirían cosas anormales. La gente ha sido testigo de objetos que se mueven y vuelan solos, puertas que se abren y cierran solas, sombras inexplicables que de repente se hacen visibles, etc. Pero el suceso más increíble que se ha asociado a esta habitación es la aparición de un rostro demoníaco en la puerta. Aunque se ha cambiado muchas veces, la leyenda cuenta que se trata del fantasma de uno de los estudiantes de la universidad que se quitó la vida en la sala. En resumen, un ambiente ideal para estudios avanzados. Hay que tener valor. Los fantasmas del vuelo 401. El vuelo 401 de Eastern Airlines es un vuelo de la compañía Eastern Airlines que partió la noche del 29 de diciembre de 1972 de Nueva York con destino a Miami, pero que desgraciadamente se estrelló en los Everglades, Florida. Este accidente costó la vida a 101 de 176 personas que iban a bordo. Obviemos los detalles técnicos que causaron el accidente, porque lo interesante de este caso es que fue el centro de un gran asunto paranormal. Según los rumores, el capitán Bob Loft y el ingeniero de vuelo Don Repo, ambos fallecidos normalmente en el accidente, aparecieron unas 20 veces en los meses siguientes al accidente a bordo de otros aviones de la misma compañía, Lockheed TriStar de Eastern Airlines. Varios de sus familiares los habrían visto furtivamente de uniforme, aunque la compañía siempre negó estas apariciones. Según el libro de Capitán a Coronel de Robert Serling, que narra la historia de este vuelo, todo empezó con una broma de un piloto tras un aterrizaje de emergencia con éxito que aseguró que por momento pensó que el fantasma de Don Repo estaba a bordo y que la historia era solo producto de la imaginación de John Fuller, un autor especializado en lo paranormal que en 1976 escribió El fantasma del vuelo 401. El país de las maravillas, Tauret. ¿Has oído hablar alguna vez de este país? Es algo normal. Se trata de un hecho insólito que tuvo lugar en el aeropuerto de Haneda en Tokio, Japón, en 1954. Mientras los pasajeros esperaban a que se comprobara su documentación en la aduana, un hombre caucásico con barba llamó la atención por su pasaporte que indicaba que procedía de un país llamado Tauret. No hace falta comprobarlo en Google, este país no existe. Lo más increíble es que el pasaporte parece auténtico. Además, el hombre parece muy serio y seguro de sí mismo. Declara que ya ha hecho decenas de viajes por todo el mundo y que no entiende por qué lo detienen. Cuando se le pide que explique este supuesto país de la nada, el hombre explica que Tauret es un pequeño país de Europa situado entre Francia y España. Para demostrar su buena fe, señala el país en el mapa, señalando el Principado de Andorra. El hombre, enfadado al ver que el mapa no indica el verdadero nombre de su país, que según él existe desde hace 1000 años, es liberado, pero permanece bajo vigilancia de la aduana en un hotel. Salvo que al día siguiente el desconocido ha desaparecido totalmente, mientras dos hombres de guardia han permanecido toda la noche frente a su habitación. No hay rastro de él y nadie ha podido encontrarlo desde entonces. Algunos creen que se trata de un hombre venido de otro universo que habría viajado en el tiempo.